Muy buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes una prédica, una charla sobre el afán y la ansiedad como la raíz de la codicia, como raíz del pecado de la codicia, el afán y la ansiedad como un pecado. ¿Por qué he escogido este tema? Porque en ese momento de la humanidad estamos siendo bombardeados con una gran cantidad de información sobre los peligros, sobre los que viene, sobre los problemas económicos que se están dando. Escuchamos todos los días que se cerraron empresas, que se perdieron puestos de trabajo, economistas que nos están diciendo que incluso se puede dar la destrucción o que ya se ha dado la destrucción de muchos puestos de trabajo, que las personas están entregando sus inmuebles porque perdieron sus trabajos, porque no pueden pagar sus arrendos, que están teniendo necesidades para poder suplir su necesidad de alimento porque están perdiendo sus trabajos en gran cantidad, un considerado número de personas. Otras informaciones que nos están hablando del COVID como una enfermedad grave que puede llevar a la muerte de aquellas personas que tengan enfermedades de base. O sea, es una cantidad de información gigante. Por otro lado, estamos escuchando que esto hace parte de un complot. Entonces, todo esto puede generar que un hijo de Dios se encuentre ansioso, que un hijo de Dios se encuentre angustiado. Y por ello escogí este tema para el día de hoy. El tema que voy a tratar se encuentra en Mateo 6, versículos 19 al 34. Mateo 6 hace parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte va del capítulo 5 y recorre todo el capítulo 6 y el capítulo 7. En el Sermón del Monte es donde Jesús nos habla de las bienaventuranzas, donde Jesús nos habla de la ira, donde Jesús nos habla de una gran cantidad de características que debe tener el carácter de un cristiano. El Sermón del Monte viene siendo como el espejo en el que debemos mirarnos para ver si reflejamos al cristiano, si reflejamos a Cristo en nuestra vida. No es los requisitos que se deben cumplir para ser salvo, porque nosotros no nos salvamos por obras, sino que es aquellas características del carácter de un cristiano que reflejan a que Cristo tiene el control de su vida, que el Espíritu Santo mora en él. Comencemos entonces con los versículos que vamos a tratar y comenzamos con Mateo 6, 19 al 24, donde Jesús que nos habla de la codicia, que no es el tema a tratar exactamente en esta charla porque necesitaríamos una solo para ella. Aquí Jesús nos dice que no debemos hacernos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque la codicia por esos bienes que nos ofrece el mundo, la riqueza, el prestigio, la fama, un gran empleo, prosperidad económica, abultadas cuentas bancarias, influencias, belleza, lo que nos ofrezca es el mundo. Atesorar o considerar esas cosas como aquello por lo cual trabajamos, por aquello por lo cual consideramos el objetivo a conseguir durante nuestra estadía en este mundo, nuestro transitar en este mundo. Pretender que esas cosas nos pueden dar la felicidad o que esas cosas nos pueden dar la tranquilidad hacen
que se conviertan en el centro de nuestro corazón, en aquello que más buscamos, y aquello que más buscamos se convierte en nuestro tesoro, y aquello que se convierte en nuestro tesoro se convierte en el Señor de nuestra vida. Y por eso Jesús nos dice en el versículo 24 que no podemos servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? Porque o amaremos al uno y aborreceremos al otro, o estimaremos más al uno y menospreciaremos al otro. Que no podemos servir a esos dos señores. A la riqueza, entiéndase como riqueza cualquier cosa que nos ofrece este mundo y que lo consideramos el objetivo, aquello por lo que trabajamos diariamente, por lo que luchamos diariamente, llámese el prestigio en una profesión, llámese que seamos considerados o reconocidos como los mejores en determinada área y por consiguiente sea lo que encaminemos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos. Llámese una abultada cuenta bancaria, llámese algo tan básico, por ejemplo, poder comprar una casa y entonces convertamos eso en el objetivo de nuestra vida. Eso que atesoremos, eso que por lo que trabajamos tanto, se convierte en ese tesoro y allí estará nuestro corazón. Por eso en el versículo 21 Jesús nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y Jesús nos dice en el versículo 25 que el tener esa perspectiva, en convertir las cosas que nos ofrecen el mundo como los objetivos de nuestra vida, en lo más importante, lo que le dedicamos más tiempo, y encontramos incluso personas que le quitan el tiempo a su familia, a sus hijos, que no le dan el lugar que merece la oración porque están ocupados trabajando, porque están demasiado atareados para dedicarle el tiempo que merece el estar con el Señor, el estar con su familia, pues entonces eso va a hacer que se convierta en su tesoro. Y entonces aquí Jesús nos dice en el versículo 25, por tanto, o sea, de acuerdo a lo que Jesús viene hablando en los versículos anteriores, donde nos ha dicho que no podemos servir a Dios y a las riquezas, entonces Jesús nos hace la conexión. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Entonces, nos viene hablando de las cosas suntuosas, de aquellas cosas que se convierten en el tesoro de nuestro corazón, y luego viene y nos habla de aquellos elementos que son indispensables para el sostenimiento de este cuerpo que Dios nos dio. Para poder sostener este cuerpo necesitamos mínimo comer, beber y tener con qué cubrirnos. Y Jesús nos dice que ni siquiera por esas cosas básicas necesarias para cubrir nuestro cuerpo, para poder sostener a este cuerpo en este mundo, debemos estar afanosos. O sea, no debemos permitir que las cosas de este mundo se conviertan en riqueza. No podemos codiciarlas en nuestro corazón, pero nos dice que ni siquiera por aquellas cosas básicas como el comer, el beber o el vestirnos, debemos estar afanosos. ¿Y por qué Jesús nos dice eso? ¿Por qué? Porque la raíz de la codicia, de convertir las cosas de este mundo en el tesoro de nuestro corazón, tienen como origen el afán y la ansiedad. Así como la raíz, como nos lo dice en el Sermón del Monte, como la raíz de cometer homicidio es la ira y el enojo, o sea, para poder llegar al homicidio fue necesario que nuestro corazón albergara ira, enojo, envidia por alguna situación, contra algo, contra alguien, y terminaría la persona cometiendo el homicidio. La raíz, la cuota inicial del homicidio es la ira y el enojo, y por eso Jesús nos advierte que no debemos permitir ni siquiera esa raíz en nuestra vida,
porque cuando nos enojamos contra nuestro hermano ya hemos pecado en nuestro corazón, porque le hemos deseado mal de alguna manera. Ya Jesús nos dice que ya somos culpables de homicidio. Lo mismo Jesús nos dice en los versículos 27 al 23, cuando nos dice en el capítulo 5 sobre el adulterio, cuando nos dice que la raíz del adulterio es esa mirada inapropiada contra ese hombre, esa mujer que no es su esposo, ese codiciar a esa persona, ese desear a esa persona, el solo pensar inapropiadamente en ella, ya fue la cuota inicial para el adulterio. Se comienza, para poder llegar a un fin, hay que dar el primer paso. Y el primer paso para el homicidio es la ira, el enojo, la envidia. El primer paso para el adulterio es esa mirada inapropiada. El primer paso para convertir los tesoros de este mundo en el primer lugar de nuestras vidas. Para llegar a esa codicia, el primer paso es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad son esa semilla que se da en nuestro corazón y que llega a la codicia. El afán y la ansiedad incluso por aquellas cosas básicas. El afán y la ansiedad son esa célula cancerígena que hace metástasis y que puede arrasar con toda nuestra vida espiritual. Entonces, Jesús nos da una orden y nos dice que no estemos afanados y angustiados. Leamos del versículo 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que oyéis y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí Jesús en 3 ocasiones nos habla del afán y la ansiedad como en 6 ocasiones, en esos pocos versículos, pero en 3 ocasiones específicas, en el versículo 25, en el 31 y el 34, nos da una orden. No os afanéis, no os afanéis. Si profesamos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces debemos aceptar que lo tenemos como el amo de nuestra vida y como el Señor de nuestra vida, tanto física como emocional. Él tiene la potestad de dar la orden. Recordemos que Jesús nos ha dicho que quien le ama, le obedece. Así que si amamos a Jesús, debemos obedecerlo. En el Sermón del Monte, Jesús nos está ordenando, nos dice que no podemos afanarnos por ninguna cosa. Hacerlo es desobedecer un mandato de Cristo. Si nos afanamos y y estamos ansiosos, estaremos cometiendo pecado. Ahora, ¿qué es el afán y la ansiedad? El afán y la ansiedad no es la preocupación, el afán y la ansiedad no es esos pensamientos que nos dirigen a ser diligentes con nuestro trabajo, a esforzarnos por hacer las cosas bien. No, el afán y la ansiedad es una preocupación excesiva por algo. Según el pastor Sugar Michelin, que es sobre su prédica, quien hace un estudio exhaustivo sobre el Sermón del Monte, el cual les recomiendo, y sobre la prédica referente al afán y la ansiedad, que estoy basando la mía, nos dice
que él cuando investigó encontró que worry, que significa inquietud en inglés, worry, que significa inquietud en español, esta palabra en inglés tiene su origen en una palabra alemana que significa ahorcar. Entonces aquí Jesucristo no nos está hablando de los pensamientos diligentes para cumplir con nuestras obligaciones, sino que nos está hablando de aquellos pensamientos que nos ahogan, que nos asfixian, que nos quitan la paz. Veamos otras definiciones de ansiedad. Nos dicen que ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Obsérvese que nos habla de gran inquietud, intensa excitación, extrema inseguridad. Otra definición de ansiedad nos dice que el concepto de ansiedad tiene su origen en el término latino ansietas. Se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es un estado angustioso que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad y que no permite la relajación y el descanso del paciente. Entonces podemos decir que la ansiedad es esa gran inquietud, esa extrema inseguridad que no nos permite relajarnos y descansar en los brazos de Dios. Es aquellos pensamientos que no nos permiten hacer nuestro mejor esfuerzo y después soltar los resultados en las manos de Dios. Esa extrema inseguridad que nos hace dudar del carácter de Dios. Así que no podemos, y quiero dejar esta anotación, no podemos decir que esos versículos pueden ser pretextos para decir, no, yo no trabajo porque es que yo descanso en los brazos de Dios y entonces por fe vivo. No, y quiero hacer este paréntesis porque Dios nos manda a que seamos esforzados, a que seamos valientes, a que trabajemos. Son muchos los versículos en la palabra de Dios que nos invitan a que seamos esforzados y a que trabajemos. Desde Génesis, donde Dios nos dice que con el sudor de nuestro rostro comeremos el pan. Encontramos en Éxodo, en 29, que Dios nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Encontramos que Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 3:10 que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. En 1 Timoteo 5:8, Pablo nos dice que si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en Colosenses 3:23, Pablo nos llama a que hagamos todas las cosas de corazón como si fueran para el Señor y no para los hombres. Así que nuestro trabajo debemos incluso hacerlo, todo aquello que hagamos debemos hacerlo para el Señor, esforzándonos completamente y luego descansar en los brazos de Él. Y es que el afán y la ansiedad dañan nuestra vida espiritual, son nefastos para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque como nos lo muestra Cristo cuando nos habla de la parábola del sembrador, que es aquella en la que Cristo nos cuenta que hay un gran sembrador que va lanzando la semilla y que una cae en el camino, otra cae entre espigos, otro cae en buena tierra. Y referente a la que cae entre espigos, en Mateo 13:22 encontramos que Jesús nos dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El afán y la ansiedad de las cosas de este siglo, de obtener las cosas que este mundo ofrece, incluso el afán por conseguir alimento, vestido, techo,
impiden, ahogan la palabra de Dios, que es la semilla, y hacen que la semilla de Dios, la palabra, no pueda echar raíces y dar frutos, o de frutos muy pobres. ¿Por qué? Porque al estar con nuestros pensamientos angustiosos y ansiosos, estamos negando el carácter de Dios. Estamos negando nuestra fe, porque estamos dudando de que Dios sea capaz de suplir nuestras necesidades. Cuando estamos ansiosos o angustiados, estamos poniendo en duda el carácter amoroso, bondadoso, omnipotente y justo de Dios. En Mateo, creo que en Mateo 7:11, Jesús nos dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Aquí Jesús nos recuerda que Dios es nuestro Padre y que si Dios es nuestro Padre, Él se encarga, así como nosotros nos encargamos, de suplir las necesidades de nuestra familia. Así, Dios, como Padre, se encarga de suplir nuestras necesidades. Dios es amor. Sabemos que Dios nos ama y sabemos que Dios es bueno. Entonces, si sabemos que Dios nos ama y sabemos que Dios es bueno, cuando estamos angustiados y estamos ansiosos, incluso por aquello que es conseguir lo necesario para suplir nuestras necesidades de comida, de vestida, de suplir un techo, de pagar la colegiatura de nuestros hijos, de aquellas cosas que Dios sabe que necesitamos, porque ya Jesús nos ha dicho que Dios sabe que necesitamos de esas cosas. Es así como nos dice en el versículo 32 de Mateo 6, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas y por consiguiente, si Dios sabe que tenemos necesidad de ellas, así como nosotros sabemos que nuestros hijos tienen necesidad de algunas cosas, pues Dios se va a encargar de suplirlas. Y si nosotros estamos preocupados excesivamente por qué vamos a comer el día de mañana, por qué va a pasar si nos quedamos sin empleo, por qué va a pasar si la empresa en la que trabajamos cierra, empieza a despedir gente, por qué va a pasar con la economía que se está contrayendo, ¿por qué va a pasar con nuestra salud si llegásemos a contraer esa enfermedad? Si nosotros estamos tan angustiados y ansiosos con todos estos bombardeos de pensamientos y de noticias que nos están enviando constantemente, con todos estos dardos que el enemigo está mandando constantemente a nuestras mentes, que el mundo está enviando constantemente a nuestras mentes, entonces estamos negando que Dios, como Padre amoroso, como Padre bondadoso, va a poder suplir esas necesidades. Está bien que nosotros debemos esforzarnos, que es lo que nos pide Dios. Debemos ser valientes y debemos esforzarnos, pero no debemos permitir que esos pensamientos de ansiedad y angustia se apoderen de nuestra mente y dudemos en el amor de Dios y en la bondad de Dios. Ahora, usted me puede decir, no, yo no dudo que Dios me ame lo suficiente como para encargarse de suplir mis necesidades. Bueno, entonces, si usted no duda del amor de Dios, de que cumplirá su obligación como nuestro Padre, entonces, ¿por qué está ansioso? ¿Por qué está preocupado? Y la respuesta podría decir, bueno, no, es que estoy ansioso, preocupado porque es que la situación económica es muy difícil, es que me quedé sin empleo o es que se disminuyeron mis ingresos. Entonces, la respuesta podría ser, bueno, entonces usted está dudando de que Dios sea más grande y más poderoso que esa crisis económica, que es más poderoso que el COVID-19, y entonces usted está negando que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso. Entonces, como lo miremos, la angustia y el afán
no son más que una negación del carácter de Cristo y del carácter de Dios. Si nosotros predicamos ser hijos de Dios, entonces predicamos que Dios es nuestro Padre. Y si nosotros consideramos que Dios es nuestro Padre, entonces no tendríamos por qué estar ansiosos o angustiados. Que debemos buscar garantizar los medios para sostener a nuestra familia. Pues claro, Dios los mismos ejemplos que Jesús da nos muestran que debemos trabajar para hacerlo. Pues a los pájaros no es que abran su boca y les caiga la comida del cielo. Ellos tienen que trabajar. Dios puso en ellos el instinto para que sepan cómo buscar su alimento. Los lirios del campo, Dios puso en ellos las características para que empiecen a extender sus raíces y empiecen a buscar los nutrientes que necesitan para desarrollar ese ropaje. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es trabajar, ser previsivos como nos da Dios el ejemplo en Proverbios 6 con relación a la hormiga. Pero después de hacer nuestro mejor esfuerzo, después de ser diligentes con lo nuestro, pues entonces sencillamente debemos soltar los resultados a las manos de Dios y no estar ansiosos. Jesús incluso nos dice que observemos la naturaleza, que observemos cómo la naturaleza misma nos grita que Dios se encarga de todo. En el versículo 26, Jesús nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad. Ese mirad no es el mirar, según el pastor Sugel, en el griego no es el mirar simplemente pasar una mirada, sino es el mirar de profundizar, de analizar, de observar con detenimiento. Y Jesús nos dice, mire, observen las aves del cielo. Ellas no trabajan, pero Dios, incluso Jesús no dice eso, pero Dios, sino que nos dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, Dios que alimenta a las aves, del cual no es padre, porque no dice que el padre de las aves, sino tu padre alimenta a las aves. Dudar de esto es como si mi hijo estuviera preocupado o angustiado porque él ve que yo le doy comida al perro, pero no me voy a ocupar de darle alimento a él. ¿Quién es mi hijo? Entonces, si yo alimento al perro, pues obviamente me encargaré de alimentar a mi hijo. Igual nos lo dice en el versículo 28 y nos dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. O sea, nos dice, miren, observen. Aquí Jesús nos está invitando a que observemos la misma naturaleza que nos grita que Dios se encarga de suplir las necesidades de ella y mucho más se encargará de suplir nuestras necesidades. Es así como en el versículo 30 en su parte final y nos dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Cuando dudamos de esto, estamos dudando de el carácter de Dios y si lo estamos haciendo es porque tenemos poca fe. Y la fe es indispensable para agradar a Dios. Ahora, quiero recordarles y quiero resaltar que estas promesas son de Dios para sus hijos. Y entonces la pregunta sería, ¿es Dios tu Padre? Porque no es Dios el Padre de toda la humanidad. Y si leemos Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo criaturas, pero no nacemos siendo hijos de Dios. Para nacer como hijos de Dios, el versículo 13 nos dice, los cuales son engendrados no de sangre los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para poder ser hijos de Dios debemos aceptar a
Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, aceptar la sangre que Él derramó en la cruz, limpió nuestros pecados, que es aceptar que esa sangre limpie nuestros pecados, y entonces así seremos hijos de Dios. Entonces, empecemos dejando claro que no todos los hombres y las mujeres son hijos de Dios, solo aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Es Dios tu Padre? Te pregunto si en algún momento de tu vida has venido ante Dios y has reconocido tu pecado. Has venido ante Cristo reconociendo la inmundicia que hay en ti. Has venido ante Cristo reconociendo que lo único que merecías por tus obras y por tu vida es el infierno. Reconociendo que en tus fuerzas, sin Cristo, en tus fuerzas no hay nada bueno en ti. Que incluso tus mejores obras son trapo de inmundicia ante Dios. Recordemos que el trapo de inmundicia en la Biblia es el trapo que utilizaban las mujeres en aquella época para cubrirse, para recoger la sangre cuando estaban menstruando. Entonces, para Dios hasta las mejores obras humanas son trapo de inmundicia. Ya reconocido, ya llegaste a los pies de Cristo reconociendo que por tus méritos, por tus obras, no mereces sino el infierno, que tus mejores obras, tus mejores esfuerzos son inmundicia ante los ojos de Dios. Ya llegaste a los pies de Cristo reconociendo tu necesidad urgente de Él, reconociendo que Él, siendo Dios, te amó tanto que dejó su trono y sus comodidades en el cielo y vino a este mundo como el más pequeño, indefenso y humilde de los hombres, para ser perseguido incluso desde el vientre de su madre, para ser humillado, golpeado, ser tentado por todo pecado y aún así llevar una vida perfecta, para poder ser sacrificado, para poder ser asesinado, para poder morir en sustitución tuya por tus pecados. ¿Por qué? Porque tú eras incapaz de pagar esa deuda. Ya llegaste a los pies de Cristo reconociendo la necesidad de Él y que sin Él tu único destino sería el infierno. Si ya lo hiciste, entonces tú eres un hijo de Dios. Si ya aceptaste que Jesús llegara a tu vida, ya reconociste tu inmundicia, ya reconociste tu estado espiritual y ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y ya lo invitaste a que entrara a morar en ti, tomara el control de tu vida y se volviera el Señor de tu vida y ya permitiste que su sangre limpiara tus pecados, entonces ya eres hijo de Dios. Pero si tú no lo has hecho, entonces tú no eres un hijo de Dios. Y estas promesas no son para ti. Entonces, yo te invitaría a que cuando termines esta prédica o ahora si quieres acompañarme, hagas esta oración. Puede ser la oración que quieres, es una sugerencia. Querido Señor, sé muy bien que he pecado muchas veces y me he arrepentido, pero este día, en este mismo momento, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Sé muy bien que tú pagaste en la cruz por todos mis pecados y que me perdonas. Te pido que me ayudes a ser una nueva persona. Cambia todo mi ser. Ayúdame para que mi vida sea un reflejo de tu amor. En el nombre de Dios, amén. Y te invito a que si apenas has recibido a Cristo, pues te acerques, puede ser a nuestra congregación, puede ser a otra congregación, pero busca al Señor y busca crecer, busca alimentarte, busca llevar esa vida que le agrada y así cada día ser santificado un poco más. Hermanos, espero que esta prédica les haya servido.
que cuando vayan a llegar a su vida esos pensamientos de ansiedad, cuando se observen que están ansiosos, que están inquietos, que están intranquilos, que esos pensamientos y esas noticias empiezan a preocuparlos, entonces recuerden que esto es un pecado. Y es un pecado porque están dando la cuota inicial para llegar a uno peor, que es la codicia, que terminará quitando el primer lugar de Dios en sus vidas. Es un pecado porque niega el carácter de Cristo. Es un pecado porque está mostrando la poca fe que tienen en Dios. Y entonces cancelen esos pensamientos y empiecen a meditar en la palabra de Dios, a meditar y ver cómo Dios se encarga de suplir las necesidades incluso de las aves, a ver cuántas veces Dios en su vida ya ha llegado y los ha levantado y los ha rescatado en otras ocasiones. Así que hagamos nuestro mejor esfuerzo, cuidémonos, seamos responsables, seamos juiciosos, seamos diligentes, pero no permitamos que el afán y la ansiedad nos domine. Que Dios los bendiga.